un amigo de C360, mío personalmente de hace muchos años atrás. Nos conocimos en algunas empresas donde coincidimos en trabajos bajo relación de dependencia y también bajo honorarios profesionales. Alguien que estimo mucho y sobre todo conozco su loable labor en temas de seguridad industrial. Voy a dar a paso a un brevísimo resumen porque mi querido amigo es súper sencillo de describirse a sí mismo y me lo puso en 3 líneas, pero como yo realmente quiero dar a notarle a ustedes sus, obviamente sus experiencias, sus conocimientos, todo lo que él tiene, les he traído un pequeñito resumen que he sacado pues de LinkedIn, que es una red de profesionales. Cristian Chauca Calderón. Tenemos que estar muy conscientes de que la pandemia no ha culminado y tenemos que saber que lo más importante es seguirnos cuidando, tener la precaución de continuar con los cuidados, con el tema de la bioseguridad y bueno, vamos a hablar justamente de las normativas, va a hablar de todo un poquito en este canal, como siempre tenemos esta apertura. Bueno, el breve resumen de Cristian Chauca es que él diseña, es parte de su estrategia al servicio de la organización en seguridad y salud ocupacional, en buenas prácticas de manufactura, tratamientos de agua, residuales e industriales. También tiene su registro sanitario y su notificación sanitaria pues dentro de las organizaciones. En destacados podemos decir que su aporte en la organización ha permitido llevar feliz éxito las operaciones de las áreas de manufactura, abastecimiento, logística, servicios, cumpliendo siempre con normativas de seguridad y salud en el trabajo, por medio de varias entidades, ASA, BPM, BPAD, etc. Bueno, pues su vasta experiencia dentro del sector tanto público como privado, también en la consultoría, lo hace miembro del cuerpo docente de seguridad y salud en el trabajo del Tecnológico Universitario de Formación, evaluador de competencias laborales de higiene y desinfección del CECAP y algunas otras entidades como ARSA, que ya lo decía, Agencia Nacional de Regulación, Control, Vigilancia Sanitaria. Y bueno, pues una loable labor dentro de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde se formó, donde fue especialista en sistemas de gestión de seguridad y luego pues previo a esto el químico farmacéutico que tiene su título y luego posteriormente el magíster en temas de medio ambiente y naturaleza. Y así comenzamos entonces a darle paso a nuestro querido amigo Cristian. Gracias por compartir estos pequeños conocimientos con nosotros. Adelante, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Malu. Siempre es un placer poder compartir con ustedes y con toda la audiencia, ¿no? Temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad. Entonces, para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes. Qué bueno, nos alegramos muchísimo también y sobre todo aquí vamos a mencionar algunos temas. Nos has traído el tema netamente de riesgos laborales, que es un tema bastante complejo, pero antes de ir a nuestro meollo a nuestro tema en particular, vamos a hablar un poquito de ti. Cuéntanos, porque la audiencia también quiere ver ese lado humano, ese trabajo arduo que haces durante todo este tiempo. Entonces, cuéntame un poquito de tu experiencia profesional a lo largo de esta trayectoria. Bueno, yo empecé trabajando, mi primer trabajo fue en la Fundación Santiago de Guayaquil con la arquitecta María Luisa Velázquez Peso hace algunos años, siquiera unos 12, 13 años. Ese fue mi primer trabajo. Antes de eso trabajé en la SPOCH, en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo en Riobamba. Ahí trabajé haciendo análisis de cromatografía de gases, masas, ICP masa, absorción atómica, inmunofluorescencia, y bueno, soy químico farmacéutico, entonces me encantó la vida de los laboratorios, pero llegó un momento que yo dije en mi vida, ya eso no es lo que me quiero dedicar, porque lo mío es el contacto con la gente, quería tener contacto con la gente y en los laboratorios no se ve a nadie, en los laboratorios pasa cerrado, lo que sí te da es un ambiente cerrado y te da la oportunidad de hacer introspección
te da la oportunidad de conversar contigo mismo, de analizarte, de ser muy metódico, muy ordenado. Entonces, eso te ayuda el trabajar en un laboratorio, ¿no? Que en un laboratorio no hay lugar a errores. O sea, no te puedes equivocar, tienes que hacerlo todo bien, tienes que planificar, tienes que ser muy analítico y te tienen que gustar los números para estar en un laboratorio, ¿no? Entonces, terminé eso y de ahí mi primer contrato fue en Servientrega del Ecuador, donde fui... Ahí te conocí. Ahí Sí, te ahí nos conocí, claro. conocimos. Sí, ahí fui facilitador nacional de seguridad, ambiente y salud ocupacional por más o menos unos 3 años. De ahí todo el mundo pensaba que me iba a quedar. Yo también pensé jubilarme ahí en Servientrega, porque es una empresa a la que amo, a la que admiro, a la que aprecio y que, como yo siempre digo y siempre ellos dicen, uno es sangre verde. Entonces uno sale y siempre sigue siendo verde hasta el final. Entonces salgo de Servientrega por una propuesta que me hicieron. Bueno, antes de Servientrega estuve en Quipatec, Química Suiza del Ecuador. De ahí pasé a Servientrega. De Servientrega me conozco con el ingeniero Luis Alfonso Freire, el dueño de Alimentos El Sabor, y me hace una propuesta. Me dijo, mire, aquí es una empresa de 30 años y es una empresa de manufactura. Y entonces yo estaba acostumbrado a trabajar en empresas de servicios, de oficina, y entonces yo quería algo diferente. Yo quería estar en una planta, quería volver a conectarme con lo que es producción, productividad, calidad. Quería hablar de esos temas, pero no tanto desde el punto de vista de la filosofía, porque mucha gente dice, yo sé de calidad, pero lo que sabe es de un modelo de gestión teórico en calidad y mucha documentación y mucha filosofía de calidad. Pero en cambio, cuando tú trabajas en una planta, en producción, y haces análisis de control de calidad, como lo mío, que es laboratorio, la norma ISO 17025, ahí es mucho más duro, ¿no? Las estadísticas, los análisis de producción, de mínimos y máximos. Entonces, yo dije, eso es lo mío. Y cogí, puse mi renuncia y a las 2 semanas ya estuve trabajando en Alimentos El Sabor como jefe de seguridad y salud ocupacional. Logramos certificar a BPM esa planta porque yo sabía que tenía por mi título profesional, yo sabía que podía hacerlo, pero nunca lo había hecho. Entonces, él me dijo, aquí yo le voy a dar toda la apertura para que usted lo haga. Perfecto. Entonces lo hicimos, certificamos esa planta y empezamos a hacer trámites de registro sanitario. Yo no sabía ni siquiera, sabía en la teoría que es un registro sanitario, pero no sabía tramitar. Entonces ahí él me dice, no se preocupe, que aquí usted lo vamos a formar para que usted aprenda eso. Entonces aprendí el tema de calidad, producción y regulatorios. Entonces de ahí para adelante salieron una empresa, que una quería un registro sanitario, la otra quería, y entonces ya me fui abriendo por diferentes áreas, ¿no? Qué lindo. Sí, a ver, de ahí Gloria Saltos también he trabajado algunos años, ya más o menos unos 4 años. Cafecón también es una empresa que le he dado servicios para sus proyectos. Estuve un tiempo en Panadería California. Qué Y chévere. bueno, esas son las asesorías que he dado. Ahora último cogí un contrato. Ahora estoy trabajando con el municipio de Guayaquil. Bien. Unos proyectos de obras, contratación de obras públicas. Y bueno, siguen saliendo más empresas. Ah, bueno, estoy dedicado ahorita a la industria de los productos higiénicos de desinfección, asesorándoles sobre mejoras, innovación, desarrollo de nuevos productos, registro sanitario, mejora de procesos, subcontratación de proyectos de maquila. O sea, estamos en algunas áreas, porque yo creo que la seguridad y salud en el trabajo, si no aporta a la productividad, no sirve de nada. O sea, la seguridad para que sea tomada en cuenta por la alta dirección debe aportar a la productividad y a la calidad. Si no aporta en esos rubros, pues simplemente eres considerado un gasto, lastimosamente, y tú, Malú, tienes que
también haber pasado por eso en algún momento, que la gerencia considera la capacitación, considera las áreas de salud, la parte médica, prepandemia la consideraban un gasto, y ahora el 60% de los presupuestos está considerado para las áreas de salud y seguridad. Correcto. Entonces, mira cómo la gente ¿Cómo se ha puede dado dar un giro? Claro, claro, y todos decían, todos los gerentes, todos decían, no hay presupuesto para esas áreas, no hay presupuesto, y mira, de la noche a la mañana aparecieron. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que la pandemia hizo que la gente cambie su manera de pensar, como siempre debió haber sido, y que se den cuenta que la seguridad y salud en el trabajo es una inversión. Ojo, también nosotros como profesionales en seguridad tenemos que hacer un mea culpa y decir, bueno, pero esa creencia que tiene el financiero o el gerente es porque tal vez yo no fui bien capacitado, tal vez yo nunca hice una propuesta de mejora en la planta, tal vez como muchos asesores que dan clases en la universidad, dan clases a 5 empresas, bueno, no te puedes dedicar a ninguna, no eres bueno en ninguna. Entonces, a la final te ven como un gasto, no porque ellos lo vean así, sino porque tal vez el técnico no es el adecuado. Entonces no le está dando a la organización, no está aportando en la generación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados, nuevas ideas para mejorar, tecnificar procesos y lógicamente apuntar a esas cifras que son lo que buscan las organizaciones, ¿no? Es decir, nos falta mucho como técnicos en seguridad. Yo cuando trabajé en Alimentos del Sabor, me tenían miedo, literalmente miedo, el jefe de producción, el jefe de calidad, porque cuando yo iba, me decían, pero usted es el técnico en seguridad, porque usted está viendo fechas de elaboración, fechas de caducidad, índice de rotación del producto en la percha. Y entonces tuve que hablar con el gerente y decirle que me nombre responsable técnico de la planta. Qué interesante. Entonces, al quitarles, al ponerme por encima en la cadena de valor de la planta a nivel de BPM, gané peso ante las otras áreas y entonces ellos empezaron a escuchar y a asustarse de cada vez que yo iba a hacer una inspección, porque yo no solamente hacía lo típico que hace el técnico en seguridad, EPP, guantes, mascarillas, que una cosita, no, yo iba a ver rotación del producto, elaboración, etiquetado, que los registros sanitarios sean los correctos, que tenga su análisis de control de calidad, la trazabilidad del producto y aparte seguridad y salud ocupacional. O sea, es que tiene la combinación de ambos talentos. Correcto. Entonces, cuando yo iba, yo le hacía una inspección al área de control de calidad y le preguntaba cuántos trámites de notificación sanitaria de registro están ingresadas. Déjeme ver los códigos y los revisaba en el Ecuapaz para ver cuántos tenían seguimiento, los habían aceptado, cuántos estaban rechazados, cuántos estaban en pago, cuántos registros tocaban actualizar. Y entonces yo revisaba todo y pasaba un correo con eso a la gerencia. Entonces, eso era un indicador de gestión, de productividad. Y eso el gerente lo percibía no como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Y al final del día, eso es lo que tiene que hacer un técnico en seguridad. Valerse del conocimiento para aportar a la calidad. Yo a mis estudiantes le digo, si usted trabaja en una industria que hacen platanito frito, ¿sí? Y usted no es capaz de verificar los indicadores de productividad, usted coja, entregue su casco, y dígale que muchas gracias y que se va. Porque así de sencillo, o sea, no puedes tú justificarle al gerente la inversión de seguridad y salud en el trabajo si no es con productividad. Correcto, correcto. Qué interesante, Cristian, que nos cuentas todo esto. Yo creo que las personas que nos están viendo, pues está retransmitido por nuestras redes sociales y luego va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. Es importante conocer que cada uno de estos detalles específicos que son parte de esa función
de la persona que maneja a nivel técnico la seguridad, los BPM y todo lo que tenga que ver relacionado a la salud ocupacional, tiene que ser completo, no puede ser por encima. Y hoy lo hemos descubierto tras casi un año prácticamente de estar en esta situación de conflicto que nos ha generado tanto dolor y tanto sufrimiento a muchas familias. Qué bien, Cristian. Entonces ahora cuéntanos un poquito, ya nos has comentado tu experiencia laboral. ¿Cómo llega esta parte tan increíble que compartimos ese amor, esa pasión por la docencia? Cuéntanos un poquito cómo llega esta oportunidad. Bueno, eso en realidad no es que llega, yo lo estuve buscando desde hace más de 5 años, 6 años. Estuve en algunas universidades, pues no. La primera en la Universidad de Guayaquil, en mi facultad, y bueno, una vez alguien me dijo, oiga, su título es brillante, es fenomenal, pero igual no hay trabajo. O sea, entonces, sí, así me decían mis colegas, oye, ese título lo felicito porque es de la ESPOL y es en ciencias ambientales, ¿cómo no quisiéramos tener? Igual no hay trabajo. O sea, entonces ya. Entonces yo dije, bueno, yo tengo hay un libro que me impactó bastante, El arte de la guerra. Ah, del Sun Tzu, por supuesto. Sí, Lo sí, hemos leído, maravilloso. El arte de sí, la guerra de Sun Tzu. sí, te cuento que tenía 2 o 3 personas con las que siempre tuve problemas y utilicé ese libro. Espero que no me esté viendo ahorita porque va a decir, lo tengo que leer, pero bueno, es un libro muy bueno. Es un libro muy bueno. El arte de la guerra considero que es un libro que me cambió la vida y todavía lo tengo ahí. Un compañero mío, Jonathan Miñán, de Alimentos del Sabor, me dice, le digo, yo siempre había escuchado de ese libro y lo vi en la película de Combate Naval. Y entonces yo pensé que era una broma cuando dijeron el arte de la guerra. Entonces yo cogí, empecé a buscar el libro y una de esas un compañero lo veo que estaba leyendo el libro y le digo, ¿y qué estás leyendo? El arte de la guerra. Yo le dije, oye, dámelo, que lo quiere, te lo regalo. Me lo cogió y me lo regaló. Y mira, lo tengo aquí. Espérate, lo voy a traer, vas a ver. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a las personas que están en este momento en nuestra audiencia. Fantástico, fantástico. El arte de la guerra, se los recomiendo. Es muy, muy bueno. Me ayudó en mi primer compromiso cuando me divorcié, me ayudó bastante. Me ha ayudado en los negocios, me ha ayudado en mi vida profesional, me ha ayudado me ha ayudado bastantes cosas ese libro. Ese libro, te cuento que lo leo y lo puedo seguir leyendo 10, 15, Por 20 supuesto, veces porque es un libro... siempre sacarás un extracto de lo que más necesitas en ese momento. Correcto, y es más, lo tengo hasta señalado, lo tengo rayado, lo tengo... Y alguien una vez me decía, préstemelo. Te puedo prestar todos los libros que tengo ahí, pero este libro no te lo presto. Tienes que comprarlo. Qué bueno, Cristian. Es un libro muy bueno. La verdad es que sí, me ha ayudado bastante. El arte de la guerra, se los recomiendo. Ese libro te enseña que en la vida no tienes que pelear con la gente, sino tienes que usar una estrategia y esa gente regresa a ti después a pedirte. Yo te puedo decir literalmente que fui a pedir trabajo en todas las universidades de la ciudad y ninguna, muchas veces me hicieron esperar, me citaron 2, 3 veces y nunca me atendieron. Y entonces ahí había un libro, en este libro dice que primero te tienes que conocer tú, que tienes que tú estudiarte, analizarte a ti mismo, analizar a tu enemigo y llevarlo a tu enemigo a los lugares donde tú eres fuerte. Y entonces tú tienes que analizar el clima, el terreno, las condiciones geográficas, para que en el momento que tu enemigo esté en tu terreno, tú tengas una ventaja contra él. Entonces, básicamente fue lo que yo hice. Yo dejé de ir donde ellos y empecé a crear yo mismo mi propia imagen, mi propia expertise, mi propio terreno, y después ellos tuvieron que venir donde mí. Entonces, gracias a Dios, debido a eso, di clases en la Universidad Laica, que fue la primera universidad que me contrató antes de la pandemia.
postulé, di una prueba y ya estuve ahí dando clases. De ahí en otras universidades no se ha dado, pero yo tengo confianza en que si no se da, bueno, no se va a dar, pero gracias a la bendición de Dios yo estoy trabajando y sigo haciendo docencia porque a mí me gusta, por ejemplo, doy clases en la Universidad del Milagro para los cursos de auxiliar de farmacia. Doy en este tecnológico que te digo a la misma persona a la que le estuve llamando más de 2 años, ella después un día me llamó. Yo te digo lo mismo, pero con un caso. Yo te pongo un caso. Por ejemplo, trabajador de 42 años que maneja montacarga, tipo John Henrich, porque tú tienes que aprender qué tipo de montacarga es. En el libro no te dicen eso. Montacargas Chrome de 4.5 toneladas, por izaje, o sea, a todo ese nivel yo le llamo conocimiento. El resto es información, porque yo lo que hago es coger de un libro, darte una cita y ya está, eso es información, eso no es conocimiento. Es decir, yo comparto mi conocimiento, cosa que no está en el libro, simplemente te lo comparto para que tú te nutras de eso. Por supuesto, porque ya es la sumatoria, ¿no? Porque como Claro. tú te lo viviste, ya forma parte de tu experiencia, ya no le vas a poner solo ingrediente, como tú dices, filosófico, sino ya hay un ingrediente más importante, que es el haber experimentado en la práctica lo que hiciste, que dio Claro. o no dio resultado, cosa contraria a lo que sucede cuando alguien no lo ha hecho y solamente es todólogo en teoría, pero no lo ha hecho jamás. Claro, es más, muchas veces, y te puedo decir, hay gente que a mí me gana en títulos y cuando voy a las universidades siempre me preguntan, bueno, ¿cuántas revistas indexadas? ¿Cuántos PhD? ¿Cuántas? Y yo, ninguno, no tengo ninguna revista indexada, no tengo ningún libro. Algún día me gustaría hacerlo, me encantaría hacerlo, pero no tengo revistas indexadas, no tengo libros, no tengo nada de eso. Lo único que hago es utilizar el sentido común. Y yo voy a la planta, por ejemplo, en las empresas que yo represento, yo soy literal el que coge, a ver, ábreme el tanque y yo hago el muestreo y a veces cuando no puede llegar el joven o no sabe cómo operar, a ver, ven, yo te enseño. Pero no, doctor, no se puede hacer. No, tranquilo, deja que yo lo hago. Entonces, y les empiezo a explicar, mira, este fenómeno se produce por esto, esta dilución es de tanto en tanto, hazlo de esta manera. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que para mí la seguridad ocupacional no es como muchos la hacen, ¿no? Se creó un estatus, ¿no? El técnico en seguridad debe ser el gerente en seguridad que está hasta encorbatado en su oficina, o el técnico de la oficina y con el aire acondicionado. Entonces yo no hago eso, yo voy con mis jeans, con mis zapatos deportivos, cuando tengo que ir a la planta me pongo mis botas, y converso con la gente, lo que necesita, veo sus necesidades de capacitación, si es que hay que capacitarlos, hay que capacitarlos. Si es que yo tengo que aprender algo, hay que aprenderlo porque no lo sabes todo. Así Entonces, tengo que volver a aprender, tengo que reinventarme, todos los días me reinvento, todos los días aprendo algo, tengo que ir y en esas horas tengo que ver algo que esté mal en el proceso, que hay que ajustarlo, ver si es que los registros sanitarios están listos, si es que hay alguna queja de algún cliente por la calidad y solucionarlo, si es que hay algún problema de seguridad ocupacional, la capacitación hay que darla, si es que hay que renovar el reglamento de higiene y seguridad hay que hacerlo, o sea, todo lo hago yo. No es que yo lo delego a otra persona ni nada de eso, y eso también me mantiene activo, porque me he dado cuenta que eso es una ventaja cuando hay un cambio en la página, qué sé yo, ¿no? Hay muchos compañeros que, te voy a conversar el caso de una compañera que trabajó en la SPOL muchos años, fue jefa de seguridad y cuando de la noche a la mañana, ¡trac!, la liquidaron con 5 o 6 años.
Y ella como cuando ya tú estás en un puesto, te vuelves cómodo, te vuelves tranquilo y estás seguro y está bien. Claro. Claro, llegas a tu zona de confort y dejas de preocuparte porque ahí tienes un asistente que te hace el reglamento. Por último, lo subcontratas, tienes alguien que te hace el comité. Entonces, te vuelves cómodo en ese sentido y te vas dejando ese tipo de cosas. Pero cuando te quedas otra vez en las nadas, en las tablas, y entonces ahí te toca otra vez volver a retomar, ahí es durísimo, ¿no? Es que pasaron 5 años. ¿Cuántos cambios normativos? ¿Cuántas reformas que se han? ¿Cuántas veces se cambió la página del sur? O sea, en ese sentido también me he vuelto un poco más humano porque me he dado cuenta que después de todo soy privilegiado. Gracias a la bendición de Dios tengo trabajo. Ya ahorita con 40 años es difícil conseguir trabajo en una empresa y gracias a la bendición de Dios tengo trabajo, me muevo de un lado, me muevo a otro, tengo salud, y bueno, tengo mi familia también completa y para mí eso es algo Muy muy importante. importante. Claro. Qué lindo, Entonces, qué lindo. trabajar. Qué lindos momentos que nos cuentas, Cristian, y siempre lo digo, el perdón, en el perdón está la mayor liberación. A veces nos cuesta, y lo hablo desde experiencia propia, nos cuesta perdonar un poco, sobre todo cuando ha sido alguna situación en la que no tenías culpa o actuaste de buena fe y alguien lo malinterpretó, pero para eso está nuestro Padre Celestial y sin mencionar de dogmas, pienso yo que lo más importante es que no guardes eso en tu corazón, porque Claro. finalmente quien se perjudica, por llamarlo así, no es ni siquiera la persona que ocasionó la situación de conflicto, sino eres tú mismo, porque Claro. estás guardando algo que debe salir o que debió haberse quedado en el olvido y dejárselo pues en manos todos de nuestro Padre Celestial. Muy bien, Cristian, ahora sí, coméntanos un poquito del tema tan interesante que nos vas a decir el día de hoy. Esto que habla acerca de la seguridad y la salud ocupacional dentro de las organizaciones. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo había puesto ese tema porque hay que mirar, ya tener una mirada crítica, primero a la pandemia, ¿no? De lo que ocurrió en la pandemia y no podemos desperdiciar esta oportunidad de la pandemia sin hacer un análisis de lo que pasó en la pandemia. Primero, lo que pasó en la pandemia para mí fue gravísimo. Primero, muchos médicos muertos. Así es. ¿Por qué murieron esos médicos? Puede ser por falta de las medidas de prevención en los hospitales que no dotaban de equipos de protección personal adecuados a esos médicos. Primera. Segundo, no creo que haya sido el caso de que los médicos no quisieron protegerse. ¿Por qué digo esto? Porque en las noticias salió muchos médicos que pedían que les den equipos de protección personal, se quejaban, hicieron marchas para que les den equipos de protección personal. Entonces, hay que hacer un análisis serio y yo creo que en eso las universidades, los centros de investigación que tantos megaproyectos sacan y tantos documentos, yo creo que ahí no son tan frontales y no se hacen si se puede decir, una autocrítica, ¿sí? Salen para decir, ay, tal cosa, presupuesto por tal cosa, fallo tal cosa, pero no salen a hacer una autocrítica, a decir al Estado, a decirle, mire, señor, todo podrá ser, pero terminó la pandemia. Ahora sí hay que buscar culpables. No solamente en los sobreprecios, no, no, no. No solamente en los sobreprecios, porque ahí ya están avanzando, si es por política, ¿no? Pero hay que analizar la pandemia, qué es lo que pasó con esos médicos que fallecieron, caso por caso. Y segundo, darles, que va de la mano, darles su jubilación, en este caso su jubilación por invalidez a los que tuvieron secuelas de
ser necesaria, ¿cómo van esos trámites en riesgos del trabajo? Segundo, las indemnizaciones a los profesionales que murieron, a sus familias. Entonces, tercera cosa que hay que analizar ahí es que el tratamiento que se le dio a la pandemia en el desabastecimiento de productos higiénicos y desinfección. Segundo, que hubieron muchos productos sin registro sanitario, sin notificación sanitaria, vendiéndose indiscriminadamente. Pruebas de COVID que se vendían en gimnasios, que se vendían en restaurantes, que se vendían en todos lados. Medicamentos que se vendían por redes sociales sin ser los lugares autorizados para la venta de estos productos. Entonces, mira tú, nosotros los profesionales en prevención de riesgos laborales, a veces nos centramos simplemente en las botas, los guantes y el casco, pero no analizamos la crisis en la medida que se dio. Entonces, ahí está otra situación de análisis, ¿no? Y desde el punto de vista de los profesionales, yo tenía aquí compañeros, colegas, que me llamaban a preguntarme qué es una dilución, cómo a sacar una concentración, qué es el amonio cuaternario de quinta generación. Preguntas como esas tenía yo de mañana, de tarde y de noche. ¿Y tú qué harías? O sea, la famosa pregunta, técnicos de X, Y, Z, empresa, ¿y tú qué harías? Dime, ¿qué hago? ¿No? Me están preguntando, pero no sé qué hacer. Entonces, mi respuesta para eso siempre es, ¿qué pasó con...? Y muchos son docentes, ¿ah? Lastimosamente te lo tengo que decir, muchos son docentes. Entonces, ¿qué pasó con ese tipo de personas? Mucha filosofía, dedicarse a hacer dinero en vista de la preparación académica que tienen, que no se las voy a quitar, pero dejaron de aprender otras cosas y el técnico de seguridad no es solamente de seguridad, tiene que saber de calidad, tiene que saber de ambiente, de procesos, tiene que saber de mecanismos de desinfección y eso siempre debió haber sido así. Pero si tú revisas las mallas de los pensum de seguridad y salud en el trabajo, tú vas a ver que ninguno te hablaba de proceso de desinfección. A lo mucho te hablaba de riesgo biológico, parásitos, bacterias, virus y hongos. Solo la clasificación y pare de contar. Cuando sí existía, yo di una charla con la Universidad Espíritu Santo y les dije ahí, tenemos que utilizar la norma técnica preventiva 833 y les expliqué el por qué. Yo ya venía utilizando esa norma técnica preventiva. Si bien es cierto, no existía el COVID-19, por eso no se iba a encontrar la ficha técnica del COVID que dijera COVID-19, pero existía el MERS, pero existía el virus del ébola. Y lo que dice la misma nota técnica es, si no tienes referencia, utiliza el criterio preventivo del virus que se parezca y con mayor grado de letalidad, y ahí estaba el ébola. Entonces, cuando yo daba las charlas en los hospitales, justo antes de que se dé la pandemia, di charlas de bioseguridad en el Hospital de Santo Domingo. Es más, te voy a decir los nombres para que... La primera charla lo di con la UNEMI en el Hospital de Santo Domingo, de ahí di una charla parecida en el Hospital de Santa Elena. Te cuento que en el Hospital de Santa Elena no fue nadie, fueron creo que 5 personas, pero en el Hospital de Santo Domingo fueron 4, fui contratado para 2 grupos, pero terminé dando a 6 grupos. ¿Por qué? Porque la gente todita se volcó a la charla. Y eso fue el 2019, julio, agosto, septiembre, por ahí. Entonces, digamos que yo de lo que preguntaba, ellos decían, sí, todo esto lo vamos a aplicar. Y en Santo Domingo, si bien es cierto, no hubieron reportes así de despuntes tan grandes como los hubo acá en el hospital de Guayaquil, en otros hospitales. Y yo les decía, ojo, tengan mucho cuidado con los medios de propagación. Ojo, tengan mucho cuidado con los equipos de protección. No utilicen mascarillas quirúrgicas porque si llegaran a tener, y les enseñé a usar la metodología, porque al final eso es lo que los iba a ayudar. No tener literatura, sino saber usar la metodología. Entonces,
como soy químico farmacéutico y he trabajado en laboratorios de microbiología, entendía cómo era la metodología para valorar y entonces eso me ayudó bastante a llegar a ellos. Con eso te digo que estaba contratado para solamente 2 grupos y terminé dando 6 grupos allá en Santo Domingo. O sea, fue una experiencia interesante también. Sí. Y de hecho yo creo que no, lógicamente no te van a decir eso los de las universidades, pero los médicos que murieron, muchos son médicos ocupacionales. Entonces, mi esposa es médico ocupacional y ella me decía, yo le dije, no, tenemos que usar la nota técnica 833 y vas a ver, no te va a pasar nada. Y tú la puedes ver, ella trabajó toda la pandemia, trabajamos toda la pandemia utilizando las recomendaciones de esa nota técnica preventiva y mira, estamos bien, gracias a la bendición de Dios. Qué bien, qué bien. Y sobre todo porque eso solamente lo has obtenido y lo has adquirido a través de la experiencia y como lo decíamos en tu presentación, de lo que haces, las pruebas, error, los ensayos y sobre todo las comprobaciones. Correcto. Si bien es cierto, cuando tú trabajas en el área, haces estas pruebas, ensayos, error para comprobar que tus métodos estén siendo correctos o si hay que afinarlos, ajustarlos. Esta parte de la metodología siempre me gustó porque es con la que yo también me identifico. Cuando tenemos un proceso de formación en CE360, lo realizamos bajo esta metodología. Tenemos una filosofía de CE360, la cual ayuda a que las personas dentro de las organizaciones puedan saber con cuál método se siente identificado en el aprendizaje. No basta solo con ser el disertador ante un grupo de personas y ya está. Tenemos que implementar una serie de trabajos lúdicos y de parámetros de medición, porque sin ello no vamos a obtener mayor información de la formación. Entonces, con esa metodología se puede incluso escarbar nuevos métodos, se puede verificar cuánta inversión ha retornado, que es el ROI, y lo más importante, cuánto aprendizaje ha quedado con la misión, porque sobre esto vamos a trabajar. Entonces, nuestra siguiente pregunta, mi querido Cristian, que te veo muy bien afianzado en tus conocimientos, ¿cuáles serían las recomendaciones que les darías a los emprendedores, sobre todo porque nuestra comunidad de emprendedores, la que tiene mayor visualización de nuestras redes, son aquellos emprendimientos que han nacido en este momento de pandemia? Algunos otros ya tenían sus emprendimientos, pero ¿cómo les daríamos a conocer que sería la mejor forma de prevenir? Ya, mira, te voy a poner un ejemplo ahorita de una empresa en la que tengo un señor que ha venido trabajando algunos años y que tiene trabajos de mecánica. Y entonces uno de sus colaboradores en el primer día se le voló 2 dedos, el primer día de trabajo. Lamentable, muy recién lleva 6 meses en el trámite en riesgos de trabajo y analizando el caso, bueno, le puedo recomendar a los emprendedores es que primero investiguen bien sobre la actividad productiva y si tienen trabajadores, aunque sea ellos mismos, afíliense al IES, aunque sea con una afiliación voluntaria, porque nadie está exento de un accidente y peor si usted está contratando a un profesional o a una persona que realice una actividad. Asegúrese de que esté afiliado, porque si no usted va a ser corresponsable de eso. Entonces, saque toda su documentación en regla, tenga su RUC, tenga su afiliación voluntaria, tenga toda su documentación para que no tenga problemas después, porque a veces uno dice, se pone a trabajar, y cuando se da cuenta, empieza la parte negativa de los emprendimientos, que son, me sacaron del mercado porque no tengo permiso de funcionamiento,
me ganó la competencia un cliente porque ellos sí tienen notificación sanitaria, sí tienen registro sanitario y yo no lo puedo tener. Al final son limitantes. Entonces, empecemos un emprendimiento tal vez informales, pero conforme vaya pasando el tiempo, si vamos viendo que el emprendimiento funciona, formalicemos el emprendimiento. Contratemos una persona que ahora ya no hay, no es necesario que usted contrate una persona para que tenga 8 horas ahí. Yo tengo emprendedores que les doy asesoría, me llaman por Instagram y me dicen, yo lo contrato para que usted me revise este problema y me diga cómo solucionarlo. Y entonces les ayudo a solucionar ese problema y le facturo solamente por las horas que le estoy trabajando, lo que le estoy ayudando. Y ya está. Muchas veces es mejor un consejo de alguien que tiene un poco más de experiencia o que es profesional en esa área para decirle por dónde se tiene que ir, porque a veces uno cuando está emprendiendo cree tener las respuestas y no necesariamente las respuestas que nosotros tenemos son las correctas. Como le digo, estudie, prepárese, si usted tiene un producto, el que usted esté elaborando, prepárese, capacítese, busque a alguien que ya tenga experiencia para que lo pueda asesorar. Páguele por las horas, páguele por el consejo. Y esa sería mi recomendación, que no se mantenga siempre al margen de la ley porque no va a crecer. Tengo emprendedores que en esta pandemia han crecido como tú no tienes idea, Malú. Han vendido, chuta, son gente que vende factura 1.500.000 dólares en este año y venían facturando una cantidad, el 50%, se han incrementado en un 50%. Pero ¿cómo lo hicieron? Vendían productos así en voz baja, sin registros sanitarios. Yo le dije, bueno, si usted quiere, yo le cobro tanto y yo le tramito, ya hágamelo. Y empezaron con 5, después cogieron 5 más. Y entonces son personas que han crecido exponencialmente, porque si usted lo hace empíricamente, usted tiene la mitad de la torta, ni la mitad, usted tiene una parte chiquita de la torta. Porque los grandes, las empresas grandes, le compran a empresas que tienen todos sus requisitos en ley. Si usted no los tiene, pues usted lo que está haciendo es como el ratoncito, ¿no? Viene, muerde un poquito y se va. Viene, muerde un poquito, se va. Y va a llegar un momento en que así como usted va a salir otro y cada vez usted va a morder menos. Entonces, mi recomendación a los emprendedores es que se formen, se capaciten, busquen expertos que les puedan asesorar, que les puedan ayudar y tramiten toda su documentación para que después no tienen una persona que mañana les viene a tocar la puerta, oye, aquí está tu demanda porque me tuviste trabajando algún tiempo y no me diste liquidación, no me hiciste un contrato, no me hiciste nada. Y entonces, oye, pero y va y se toma fotos y le manda documentos al Ministerio del Trabajo y después usted está empapelado ahí. Entonces le sale más caro los trámites que lo que le hubiera costado a usted coger, hacer el trámite y liquidarlo después. Y prevenir. Correcto, correcto. Qué interesante, Cristian, y yo creería que todos esos tips que nos estás dando les van a servir a las personas que van a escuchar luego en nuestras redes sociales esta entrevista. Mensaje final, Cristian, que ya estamos llegando a nuestra etapa final de esta entrevista. Mensaje final para todas aquellas personas que todavía tienen cierto temor por hacer las cosas correctas. Cuéntanos. No tenga temor. Lo que yo le puedo decir es que, es más, la Biblia dice que si usted hace las cosas bien, todo le va a salir bien. Va a tener problemas, como todo el mundo. Tengo cualquier cantidad de empresarios que cuando han cometido errores, los han cometido, pero de largo. Pero esos errores también son oportunidades para darse cuenta que es mejor buscar ayuda. Busque ayuda, hágalo, intente hacer los trámites lo mejor que sea posible, sus trámites en regla, y busque asesoría para que si comete un error,
sea, no ponga en riesgo todo el emprendimiento, sino que sea algo que se pueda solucionar. La señora que está ahí con H y H creo que la he visto en algún lado, fue mi alumna, algo así, no sé, pero... Es Hilda, una mamita de familia, gran amiga también, y también está formándose en C360. Ah, ya, sí, porque yo decía, de algún lado como que la ubico, la saco. Un saludo muy cordial. Buenas noches. Un Buenas gusto. noches. Siempre es interesante aprender, por más que uno de pronto también ama de casa, es la mayor seguridad que uno debe tener en su hogar. Correcto. Mucho más en la situación que se maneja en mi hogar. En mi hogar, justamente en el lugar de mi casa, valga la redundancia que estoy ahorita, es una mini terapia intensiva de mi hogar. Porque tengo un paciente bastante delicado, que es mi señor esposo, entonces ahorita estoy solitica con él, porque mi hijita salió, y entonces mis hijitos también, entonces estoy de enfermera, doctora, va de casa y tantas cosas. Sí, entonces... Dios le pone las pruebas que sabe que usted sí puede, que se puede sobrellevar. Sí. Tiene que tener paciencia. La mejor terapia ahí, le cuento que yo también tuve a mi papá muy mal en tiempos de pandemia. Tuvo una melena, estaba botando sangre a nivel del intestino y del recto. No lo pude llevar a ningún hospital, nadie me lo quiso, y entonces convertí mi casa en un quirófano. Entonces me lo traje acá, haciéndole la comida, haciéndole los cuidados, mi esposa también pendiente de él, pero trabajando. Entonces me decía, a tal hora le tienes que dar la pastilla, a tal hora le tienes que tomar la temperatura, a tal hora el oxipulsímetro, a tal... Entonces, bueno, la verdad es que fue un tiempo... Yo estoy a la buena hora, tengo monitor, no sé si lo alcanzas. Sí, lo alcancé. Y estoy ahí pendiente, que ahorita no le tengo puesto el saturador, pero estamos pendientes con todo eso. Ahorita está descansando su dedito, porque eso también todo el día. Claro, es doloroso. Y hasta que venga la que es élite en todo esto, mi niña, igual yo le doy mi amor y por eso está bien. Claro, así es. Eso es lo más importante. Lo más importante y toda tu atención amorosa y ese afecto que le tienes tanto a tu esposo. Qué lindo, Cristian, gracias de verdad nuevamente por compartir este pequeño tiempo. Siempre digo, el tiempo se nos va más rápido cuando hablamos con personas como tú, especialistas, gracias, que nos dan ciertos tips y sobre todo que nos ayudan desinteresadamente. Este es un espacio sin costo para todas las personas. De hecho, siempre va a estar colgado en las redes sociales los diferentes webinars que hemos tenido con un montón de especialistas, montón de personas que siempre han querido colaborar con nosotros, y porque esto tiene un efecto multiplicador. Yo siempre digo que cuando tú haces las cosas de corazón, tiene un efecto multiplicador y todo te va bien, todo te va maravilloso. Fanny, una cosa, perdón, Malú, algo que te quería decir, por si acaso, si dentro de tu grupo de C360 tienes algunas personas que sean emprendedores en esas categorías de productos higiénicos, alimenticios, qué sé yo, y quieren regularizarse, están en un proceso de generar de formalizar, sí, y entonces necesitan ayuda, cualquier momento podemos hacer una específica para el tema de medicamentos, para cosméticos, para productos higiénicos, para explicarles más o menos el proceso, ¿no? Porque ahorita hay mucha gente que te cuento las experiencias que tengo de los emprendedores que trabajan conmigo. Entonces ellos han contratado personas, les han pagado plata y nunca les ayudaron. O sea, se les llevaron la plata. Entonces, coge y puedes hacer un grupo de las personas que necesiten, hacemos otra vez, nos conectamos y yo les explico paso a paso los requisitos que necesitan para que, si tienen pensado en algún momento formalizar sus productos, sus emprendimientos en lo que es alimentos procesados, medicamentos, cosméticos,
aguas embotelladas, qué sé yo, bebidas, lo que quieran en lo que es esas categorías, ¿no? Estamos a la orden para, desinteresadamente, para decirles cuáles son los procesos, los pasos que tienen que seguir, y bueno, y que hagan la realidad, pues no, hagan realidad esto de tener su propio emprendimiento, algo formalizado, porque ahorita las cadenas de comisariatos, de supermercados, los tutti, todos ellos, están cogiendo ese tipo de emprendimientos. O sea, el mercado de consumo masivo se ha expandido exponencialmente. Y parece mentira, pero la gente, ahora hay mucho emprendimiento, hay mucha gente que desea, mucha gente que necesita trabajar, y quién sabe, tú puedas ser el próximo emprendedor, dueño de una nueva marca que le hace competencia a la Coca-Cola. Mira cómo empezó Pacari, hay ejemplos de eso, hay Coqueiros, que empezó, bueno, y hay un sinnúmero de ejemplos que han empezado emprendimientos, ¿no? Y siempre se puede avanzar, siempre se puede mejorar. Y bueno, estoy a las órdenes si alguien necesita conversar de cuáles son los procedimientos, cómo lo tiene que hacer, para que no sufra lo que me conversan a mí los emprendedores que vienen conmigo. Al principio, todo el mundo cuando viene a mi asesoría dice que cobro caro, pero después cuando los que ya vienen porque les han robado, porque han pagado y no les han hecho nada, entonces dicen, no, usted es baratito. ¿Por qué? Porque ya saben que conmigo sí van a obtener resultados. Entonces, eso no habría ningún problema, lo conversamos, y cualquiera que necesite yo les doy la guía para que aunque sea sepan dónde dirigirse cuando quieren vigilar que si es que alguien les está haciendo el proceso, lo está llevando. Correcto, correcto, correcto. Muchísimas gracias, Cristian. Un fuerte abrazo para las personas que se conectaron, para las personas que se van a conectar. Un abrazo para ti, Cristian, y que sigas persiguiendo tus sueños, como nuestro segmento, persiguiendo tus sueños. Muy buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Estamos a la orden. Chao. Gracias.